Hola, mi nombre es Andrés Rafael y te doy la bienvenida a un video más sobre el resumen en base a ideas clave de los mejores libros. Como pueden ver aquí, el tema o el libro que vamos a hablar en este video es Más agudo, más rápido y mejor, de Charles Duhigg. El tema central habla sobre la productividad, eficiencia y eficacia que se puede utilizar ya sea en un aspecto personal, familiar y hasta empresarial. Bueno, hablando un poco más del autor, se llama Charles Duhigg y es un periodista estadounidense y escritor de no ficción, ganador del premio Pulitzer, y también fue reportero de New York Times y es autor de 2 libros sobre hábitos y productividad. Su primer libro se llama El poder de los hábitos, que es un libro muy recomendable, y el segundo, el que vamos a ver obviamente, que es más inteligente, más rápido y mejor. Los dos hablan más que todo sobre el comportamiento que tenemos día a día y sobre las circunstancias que nosotros pasamos y que nos llevan a diferentes caminos según nuestras decisiones. El libro está dividido en 8 partes principales, en las cuales en cada uno de ellos vamos a hablar y vamos a rescatar lo más importante y, como hemos dicho en el principio, las ideas clave de cada tema. Bueno, el primero, como pueden ver, es la motivación, en donde vamos a hablar sobre cómo una persona está motivada y qué es lo que le motiva a hacer. En el segundo vamos a hablar sobre el equipo, que es cómo puedes relacionarte con un equipo y cómo puedes llegar a liderar. El tercero nos va a hablar sobre la concentración frente a circunstancias o adversidades que vienen de repente. El siguiente es la fijación de objetivos. Aquí utilizaremos un método por el cual es muy efectivo y también hace mucho tiempo ya han usado muchas personas. El siguiente tema, o no, más bien la siguiente parte, es el sobre dirigir a otros, y esto está relacionado con el equipo porque aquí te habla más que todo sobre el liderazgo y cómo relacionarte con los demás integrantes. Luego nos vamos a lo que es la decisión en nuestras vidas y cuál sería la mejor decisión frente a circunstancias de adversidad. La siguiente es innovación, y aquí nos habla sobre cómo puedes resaltar con tu genialidad en un entorno en el que vives. Y por último vamos a hablar sobre la asimilación de datos, que es cómo tú puedes transformar de un dato a información y de una información a un conocimiento que mediante un plan lo vas a llevar a cabo. Bueno, para comenzar, la motivación vamos a hablar principalmente en 4 puntos. El primero es el cuerpo estriado. A ver, para explicar mejor, el cuerpo estriado es la parte central que hay en nuestro cerebro, que más que todo se enfoca en controlar en la parte de la corteza prefrontal y es la que se encarga de tomar las decisiones en nuestro cuerpo. Esto es muy importante, ya que en el libro habla científicamente y psicológicamente que esta parte es lo que ayuda a las personas sobre su motivación y sobre lo que hace día a día. El siguiente punto es que al realizar tareas difíciles para una persona, es mejor que se vea como una decisión que se está tomando y no como una orden, ya que eso afectaría su motivación y también su desempeño en
independientemente en cualquier caso que se quiera dar. El siguiente punto es sobre los ganglios basales. Estos también están relacionados con los cuerpos estriados que hay en nuestro cerebro, pero estos ya son más primitivos y se encargan del movimiento del cuerpo y de las emociones que nosotros transmitimos a los demás. Y el otro punto es que para que una persona sea más responsable y también obviamente en ti puede funcionar, es que tienes que darte o dar el poder de la responsabilidad y no simplemente ser uno más a merced de las circunstancias que vienen a nuestras vidas. Entonces, he sacado estos 4 puntos principales de esta parte de lo que es motivación, porque nos muestra cómo funciona la motivación a la hora de tomar decisiones, a la hora de sentir emociones y a la hora de tomar responsabilidad. Según el autor, la motivación en este aspecto se genera por el acto de que si tú piensas de que eres responsable de tu vida y también de tus actos, entonces vas a poder entender cómo las cosas que vienen externas hacia ti no te pueden afectar, ya que tú eres el único que controla qué cosas pueden afectarte a ti y qué cosas pueden pasar o resbalar ante ti. Bueno, la siguiente parte es el equipo, y en esta parte vamos a ver cómo podemos relacionarnos con los demás integrantes. Bueno, seguridad psicológica. Este es un término que el autor resalta mucho en varias páginas del libro, ya que, en simples palabras, la seguridad psicológica se refiere cuando un integrante del equipo se siente seguro a la hora de trabajar con los demás integrantes que están trabajando conjuntamente con él o ella. Entonces, la seguridad psicológica es cuando una persona se siente seguro y confiado con los demás y así puede incrementar su desempeño y productividad en el equipo. Obviamente, si la persona no se encuentra segura y no tiene mucha confianza con los demás integrantes, el equipo no va a funcionar adecuadamente. Luego, tener sensibilidad social. ¿A qué se refiere? A que una persona tiene un alto nivel de sensibilidad social cuando sabe relacionarse con los demás y es muy empático. Entonces, para crear un grupo, la mayoría, o más bien dicho, todos los integrantes del equipo deben tener por lo menos un nivel medio o alto de sensibilidad social. En aquí estos términos podrían referirse a lo que es la inteligencia emocional, la psicología en los comportamientos de los demás, entre otros libros que hablan también sobre esta habilidad. Y participación de todos. Obviamente, en un equipo tiene que haber la participación de todos, ya que si uno es excluido o uno se siente excluido, entonces no va a dar 100%. Y también si una persona está haciendo casi todo el trabajo, entonces se va a sentir agotada y va a sentir que los demás no están aportando nada. Entonces, en esta parte, para resumir, el autor habla sobre cuán importante es tener estas características a la hora de formar un buen equipo. El siguiente tema es la fijación de objetivos. Y en este tema vamos a hablar sobre el método SMART. Seguramente varios de los que me están escuchando han oído hablar sobre este término, que significa, es una sigla, que significa específico, medible, alcanzable, realista y de tiempo. Bueno, vamos a comenzar primero con los conceptos que resalta el autor. Y es que el cierre cognitivo en una persona es muy importante en determinadas ocasiones.
una determinación enfocada, también está relacionado en estas determinadas ocasiones. A ver, en simples palabras, lo que trata de decir el autor es que el cierre cognitivo, una persona con un alto nivel de cierre cognitivo, es una persona que está enfocada y es una persona que es determinada hacia sus objetivos y no cambia de parecer. El siguiente es la necesidad de cierre, y esto se refiere a aferrarse a una idea o meta, por más bueno o malo que esté en su vida. Esto obviamente tiene una gran ventaja, y es que puede cumplir las metas que se propone, pero algunas desventajas que tienen estos dos conceptos que acabamos de ver es que no ayuda tanto a la hora de elegir un buen camino o a la hora de adaptarse ante posibles cambios. Luego, tener un concepto y no cambiarlo. Obviamente estamos reiterando lo que ha dicho los anteriores conceptos, y ahora sí, nos enfocamos en las siglas. Específico. ¿Por qué una meta tiene que ser específica? Porque si una meta es general, entonces hay más posibilidades de que no se cumpla, porque si se trata de manera general, no se va a poder fijar fechas ni metas pequeñas para la conclusión de esa meta. Luego la siguiente palabra es medible. Hay un refrán que dice: lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, ese refrán lo dice todo. Y es que si no puedes medir un objetivo o una meta, entonces no puedes saber cuánto estás mejorando o cuánto estás avanzando. La siguiente palabra es alcanzable. Tenemos que en esta parte ser realistas, pero no en el modo pesimista, sino realistas en el modo en que cuáles son los recursos disponibles que están actualmente cerca de nosotros. Entonces, una meta tiene que ser alcanzable si vemos que es o tenemos los recursos necesarios para alcanzar esa meta. Y el siguiente es la palabra realizable. La palabra realizable es ¿qué pasaría si te has imaginado una meta, un objetivo que más se parezca a un sueño imposible para este momento, pero que puede suceder en el futuro si te esfuerzas y si logras estar en el momento adecuado y con los recursos adecuados? Entonces tenemos que ver si esto se puede hacer realizable en el actual momento en donde estamos ahora. Y bueno, el siguiente término es sobre el tiempo. Todos nuestros sueños son simplemente sueños, pero ¿qué pasa si lo ponemos fechas? Entonces se convierten en metas. Una meta no es nada más que un sueño que está puesto con límites de fecha en el tiempo. Bueno, el siguiente tema es sobre dirigir a otros. Y esto se relaciona más que todo al tema del liderazgo. Una persona que es líder o influyente dentro de una comunidad o dentro de un grupo es influyente, ya que varios de las personas que le siguen se sienten identificadas con las características de esta persona. El autor, más que todo, se enfoca en cómo un líder se relaciona con su grupo o su comunidad. Bueno, el primer concepto es que se debe confiar en ellos. Un líder tiene que confiar en ellos, pero en la medida de que él sabe
cuáles son sus habilidades de cada uno y él sabe potenciarlos, ya que esta persona o este líder piensa en la forma de ganar y ganar, que es un concepto del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este término nos habla sobre que una persona que es abundante siempre va a pensar en que todos pueden ganar. En cambio, una persona egoísta o de mentalidad de escasez piensa que si uno gana, otro tiene que perder, o si otro gana, uno tiene que perder. Entonces, un líder debe tener este concepto siempre en su mente de ganar, ganar y confiar en los demás, o sea, en su equipo, sabiendo que están explotando sus habilidades. El siguiente concepto es que tienes que darles autoridad, porque si tú te llevas toda la autoridad dentro de un grupo, los otros integrantes se van a sentir, por así decirlo, irresponsables o de poco cargo, en el cual van a bajar su rendimiento de productividad, ya que no se sienten importantes dentro del grupo. Entonces, tú tienes que demostrar que todos en un tiempo determinado tienen autoridad y que también el grupo depende mucho de ellos. El otro concepto es la confianza empresarial y en esta parte el autor da el ejemplo sobre Toyota. En Toyota, en sus inicios, era un ejemplo, se podría decir, a nivel mundial de la productividad que se llevaba, ya que varias empresas estadounidenses trataban de copiar ese método. Y este concepto que usaba Toyota en sus inicios se basa más que todo en que los trabajadores de una empresa deben sentir que están aportando con la visión de la empresa y no simplemente que están trabajando por un sueldo o salario. Entonces, un gerente de una empresa genera una confianza empresarial cuando sus trabajadores están alineados con su visión y podrían trabajar sin que les paguen, porque esa es su pasión y está alineada con una misma visión. Luego, el siguiente concepto es el apoyo de iniciativas e innovaciones. Un líder siempre debe apoyar las iniciativas e innovaciones, pero también tienen que estar en concordancia con la visión de la empresa o con la visión del proyecto. Obviamente, el líder va a recibir algunas iniciativas, pero puede que eso a largo plazo afecten al grupo o empresa. Entonces, el líder tiene que saber manejar esa iniciativa o esa relación con el integrante o el trabajador para que, por una parte, la iniciativa no sea rechazada, pero también que el trabajador sienta que puede apoyar más. Hay varios libros que hablan sobre el liderazgo. Por ejemplo, en el libro Los líderes comen al final, de Simon Sinek, se resalta muchas partes de lo que habla este autor. También hay libros de John Maxwell, de Brian Tracy, entre otros, que hablan sobre el liderazgo. El siguiente tema, bueno, ya el penúltimo de esta parte, se habla sobre la innovación. Y el autor resalta que el modo de ver las cosas debe ser cambiante, no puede ser estático, de otra forma nos quedaríamos obsoletos en el tiempo y también trabajaríamos en una vida rutinaria. También en acá muestra el autor sobre ver viejas ideas con nuevas experiencias y nuevas perspectivas. A esto se refiere más que todo que utilizar la tecnología con la experiencia de otras personas. Aceptar la presión y ansiedad. Bueno, esto es un tema bastante polémico en el libro, y es que el autor más que todo se refiere a que
Si tratas de alcanzar algo, obviamente va a haber en una parte, en algunas partes, lo que es la presión y la ansiedad, pero esto tú debes regularlo y no debes permitir que estos dos aspectos malogren a largo plazo tu proyecto o lo que estés llevando. Y no quedarse con una idea, sino mejorar con otra perspectiva. Muchas personas se enamoran de una sola idea y piensan que está bien, pero cuando no les funciona a largo plazo o ven que lo que les retribuye son beneficios negativos, entonces debería dejarlo, pero no, sigue enfocado en esa idea y es que eso le hace mal. Una persona debe cambiar de idea, pero tampoco debe ser esto rápidamente, sino deben estar en un periodo determinado y si no funciona, cambiarlo. Y bueno, en aquí, para resumir este tema, habla sobre pensar las cosas diferentes y romper el status quo que nos impone la sociedad, con reglas cuadradas, se podría decir, y que simplemente nos llevan a un solo lugar y no nos dejan experimentar lo que nosotros podríamos aportar a la sociedad. Entonces tú tienes que pensar de manera diferente y tú te puedes preguntar, pero todos me dicen eso y no sé a qué se refiere. A ver, yo te voy a decir más que todo a cómo es esta frase de pensar diferente. Tú puedes pensar diferente, más que todo relacionado a la creatividad e innovación, cuando estás en un proyecto y ya no sigues las reglas que se han impuesto para hacer tal proyecto. Por ejemplo, en la parte de lo que es el emprendimiento, primero, todo emprendedor sabe que primero tienes que buscar un problema en la sociedad y también tienes que buscar una necesidad de varios consumidores para que crees un producto o servicio y puedas mejorar la calidad de las personas. Pero varios fallan en esta parte y es que se enfocan en las cosas que ya existen y de ahí no hay mucho que rescatar. En cambio, si tú vuelves atrás y ves cómo se han hecho estas actuales cosas, como ser el teléfono, la computadora, el automóvil, si ves desde más antes cómo han surgido esas ideas y cómo se han sustentado a través del tiempo, te vas a dar cuenta que ellos han utilizado gran parte de ideas antiguas, pero a nuevas perspectivas de ese tiempo. Entonces tú tienes que hacer lo mismo, tienes que pensar en cosas que no están en la sociedad, cosas imaginarias, algunas veces cosas imposibles o absurdas, pero que eso te puede ayudar a llevar una mejor idea o un mejor proyecto. Y ya como último tema es la asimilación de datos. En esta parte el autor se refiere a que una persona debe aprovechar la información que le llega y es que en estos tiempos la información y la tecnología es cambiante, siempre está en movimiento y nosotros recibimos últimamente en estas últimas décadas, recibimos mucha información y a veces tanta información nos deja paralizados, no nos deja avanzar. Entonces debemos aprovechar bien cada información que recibimos. Entonces tenemos que descomponer la ceguera de la información para no paralizarse. A esto se refiere con un simple concepto que es no adoptar parálisis por análisis. Y es que cuando tú tienes mucha información, ya no sabes qué tomar y al final no decides nada o si decides no es la mejor decisión para ese tiempo. Entonces tú tienes que descomponer en varias partes cómo va a ser tu proyecto. El siguiente es descomponer un gran problema y usar información a diario. En esta parte, si no me equivoco,
Henry Ford dice en una de sus frases que un gran problema lo podemos dividir en varios pequeños problemas, pero esto nos va a facilitar para resolver ese problema mayor. ¿A qué me refiero? Es que si nosotros tenemos un gran problema y lo dividimos y lo vemos de una manera pequeña, entonces ya no nos va a estresar ni afectar tanto en lo que estamos pensando. A diferencia de que si vemos un gran problema que no podemos controlar, eso es importante, controlar, entonces automáticamente nuestro cerebro va a querer evitarlo, pero tampoco va a ayudar a resolver ese problema. Entonces, de una manera u otra, tienes que hacer sentir a tu cerebro que tienes el control sobre una parte del problema y de ahí empezar a resolver ese problema. Y ya, por último, los últimos conceptos de este tema es priorizar las cosas y crear sistemas creativos. De eso se habla la creatividad, y es que tienes que priorizar todas las actividades que tienes en tu día a día. Muchos decimos que no tenemos tiempo, pero en realidad lo que no tenemos es bien puestas las priorizaciones en el día a día, porque priorizamos otras cosas que tal vez puedan ser no tan importantes, pero sí necesarias, pero tú lo puedes rebajar el nivel de ese tiempo que estás usando o simplemente ya no hacerlo porque es algo que no te gusta. En cambio, si es algo que sí te gusta, debes darlo más tiempo a hacer aquí.